Imagina un país donde la confianza en los políticos se desvanece como el humo. Las urnas, antes un ritual de esperanza, ahora son un eco de frustración. Estamos en España, a finales de la década de 2010, y algo está a punto de romperse. Un nuevo partido, con banderas al viento y un grito de rebeldía, está naciendo. Se llama Vox, y no llegó de la nada. ¿Qué abrió la puerta a esta fuerza que nadie vio venir? Quédate conmigo, porque esta es la historia de un vacío que dio vida a un huracán. Todo empieza con una España herida. La crisis económica de 2008 golpeó como un martillo. Millones perdieron sus trabajos, sus casas, sus sueños. En los bares de Madrid los parados contaban los días sin ofertas laborales. En los pueblos de Andalucía, familias enteras dependían de los abuelos para comer. El gobierno, primero socialista, luego popular, prometía soluciones, pero las colas del paro crecían. ¿Te imaginas mirar a tus hijos y no saber cómo pagar la luz? Esa era la realidad para muchos. Y con cada recorte, con cada desahucio, la fe en el sistema se desmoronaba. Pero no era solo el dinero. La política estaba en caída libre. El bipartidismo, ese pacto tácito entre el PSOE y el PP, había dominado España desde la democracia. Durante décadas se turnaban el poder como un baile bien ensayado. Sin embargo, en los años 2010, el baile se volvió torpe. La corrupción estallaba como fuegos artificiales. Casos como Gürtel, con políticos del PP embolsándose millones, llenaban los titulares. Los socialistas no estaban limpios tampoco. Escándalos como los ERE en Andalucía manchaban su nombre. La gente miraba la televisión, veía a los políticos culparse entre sí y pensaba, todos son iguales. ¿No te herviría la sangre ver a los que prometieron cuidarte robando a manos llenas? Aquí va un micro gancho. La desconfianza no era solo con los partidos grandes. Las instituciones temblaban. La monarquía, un símbolo de estabilidad, se tambaleó cuando el rey Juan Carlos fue cazando elefantes en Botsuana mientras España se hundía. ¿Este es nuestro líder?, se preguntaban en los mercados de Valencia. Los jueces, los bancos, incluso la prensa, parecían parte de un sistema roto. En las plazas, el movimiento 15.000 indignado tomaba forma. Miles, jóvenes y no tan jóvenes, acampaban en la Puerta del Sol, gritando, no nos representan. Pero sus ecos se desvanecieron, y el vacío creció. Y luego llegó Cataluña. El referéndum independentista de 2017 fue como arrojar gasolina a un fuego. Para muchos españoles no catalanes, ver a Carles Puigdemont declarar una república fue un puñetazo al corazón. Las imágenes de urnas ilegales, de banderas esteladas ondeando, encendieron una furia que nadie esperaba. En Sevilla, en Zaragoza, en Bilbao, la gente se preguntaba, ¿cómo hemos llegado a esto? El gobierno de Mariano Rajoy respondió con mano dura, enviando policía, disolviendo el Parlamento. Pero para muchos fue demasiado tarde. La sensación de que España se rompía caló hondo. No te haría estremecer pensar que tu país podría deshacerse. Este era el caldo de cultivo. Una economía en ruinas, una política podrida, una monarquía cuestionada y un país al borde de la fractura. Pero aquí va otro micro gancho. No todos querían arreglar el sistema. Algunos querían quemarlo y empezar de nuevo. En este caos, un grupo de personas, muchos exmiembros del PP, vieron una oportunidad. Hombres como Santiago Abascal, un vasco curtido en la lucha contra el terrorismo de ETA, empezaron a hablar de algo diferente. No querían solo reformar España, querían rescatarla, querían una España unida, fuerte, orgullosa, sin complejos. Y así en 2013, nació Vox, casi en silencio, como una semilla en tierra árida. Al principio, nadie les hizo caso. En las elecciones de 2014, Vox apenas rascó unos miles de votos. Los medios los ignoraban. Los analistas se reían. Son un PP con más banderas, decían. Pero Vox no estaba hablando a las élites de Madrid. Hablaba a los olvidados, al agricultor de Murcia que no llegaba a fin de mes, al taxista de Valladolid, harto de la dictadura progre, al joven de Cádiz que veía su país perderse en debates sobre memoria histórica mientras él no encontraba trabajo. Imagina sentir que nadie te escucha, y de pronto alguien dice exactamente lo que piensas, sin miedo. No te haría prestar atención. Vox entendió algo crucial. La gente no solo estaba enfadada, estaba harta de sentirse culpable, harta de disculparse por ser española, por amar su bandera, por querer fronteras seguras. En un mundo donde el multiculturalismo y el progresismo dominaban los titulares, Vox ofreció una alternativa. No hay nada malo en ser quien eres. Ese mensaje, simple pero poderoso, empezó a resonar. En 2018,
Vox irrumpió en las elecciones andaluzas, ganando 12 escaños. De la nada pasaron a ser la llave de un gobierno regional. La España política adormilada abrió los ojos. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿De dónde salieron? Pero este no era solo un partido nuevo. Era un síntoma. Vox no creó el vacío, lo llenó. La crisis económica, la corrupción, el desafío catalán, la desconfianza en todo, dejaron un hueco que alguien tenía que ocupar. Y Vox, con sus mítines llenos de banderas, sus discursos sin filtros, estaba listo para reclamarlo. Pero, ¿qué los hacía tan atractivos y tan temidos? Sigue conmigo porque en el próximo capítulo, una chispa prende fuego a ese vacío y Vox empieza a rugir. Imagina una plaza en Sevilla, llena de banderas españolas, donde miles gritan con una mezcla de orgullo y rabia. No es una fiesta, es una protesta. Corre el año 2017 y España está al borde de un precipicio. El desafío independentista catalán ha encendido una furia que recorre el país desde Galicia hasta Almería. Pero esta no es solo una historia de banderas, es el momento en que el descontento de millones encontró una voz. Vox, un partido pequeño, casi invisible, está a punto de encenderse como una mecha. ¿Qué fue lo que prendió esta chispa? Quédate conmigo, porque aquí es donde todo empieza a arder. La crisis económica de 2008 había dejado a España magullada, pero en 2017 la herida seguía abierta. Aunque los números decían que la economía crecía, la calle contaba otra historia. En los barrios obreros de Valencia, los jóvenes seguían sin trabajo, viviendo con sus padres hasta los 30. En los pueblos de Castilla, los agricultores veían cómo sus productos no podían competir con los precios extranjeros. Trabajo de sol a sol, y no llegó a fin de mes, se quejaba un olivarero en Jaén. La recuperación era para los titulares, no para la gente. ¿No te haría hervir la sangre sentir que el sistema te dejó atrás? Pero el dinero no era el único problema. La política estaba en ebullición. El referéndum catalán del 1 de octubre de 2017 fue como un terremoto. Las imágenes de urnas ilegales, de policías cargando contra votantes, de Carles Puigdemont declarando una república, golpearon a España como un relámpago. Para muchos no catalanes, esto no era solo un desafío legal, era una traición. En bares de Zaragoza, en mercados de Málaga, la gente murmuraba: ¿cómo se atreven a romper España? La respuesta de Mariano Rajoy, con el artículo 155 y la intervención de Cataluña, calmó a algunos, pero para otros fue demasiado blanda. ¿Dónde está la fuerza del Estado?, preguntaban. Aquí va un microgancho. Cuando sientes que tu país se fractura, no buscas a alguien que prometa devolverle la grandeza. Vox vio esa rabia y la abrazó. Santiago Abascal, con su discurso directo sin adornos, empezó a hablar en mítines pequeños, en salas medio vacías. España no se negocia, decía blandiendo una bandera como si fuera un escudo. Hablaba de una España unida, de fronteras seguras, de orgullo sin complejos. No era un mensaje nuevo, pero sonaba nuevo. En un país donde los políticos parecían disculparse por todo, Vox no pedía perdón. Hablaba a los que se sentían ignorados, los que veían en Cataluña una amenaza, los que estaban hartos de debates sobre memoria histórica, los que creían que la inmigración estaba cambiando su mundo sin que nadie les preguntara. Imagina ser un camionero en Murcia, viendo tu país en las noticias, sintiendo que nadie defiende lo que tú valoras. No escucharías a quien dice lo que tú piensas. Aquí va otro microgancho. Vox no solo hablaba de Cataluña, tocaba otros nervios. La inmigración, un tema tabú en la política española, se convirtió en su bandera. En 2018, la llegada de miles de migrantes a las costas andaluzas desató titulares alarmistas. Vox no se anduvo con rodeos. España primero, decían, prometiendo controles más duros. Para algunos era racismo puro, para otros sentido común. En Algeciras, un pescador decía: no odio a nadie, pero mi pueblo ya no parece mío. Vox escuchaba esas voces, las que los grandes partidos ignoraban por miedo a ser incorrectos. ¿Crees que hablar claro es valentía o provocación? Y luego estaba el progresismo. En un momento en que España debatía sobre feminismo, derechos LGTB y memoria histórica, Vox se plantó como un muro. Basta de ideología de género, decían. Basta de reabrir heridas de la guerra civil. En sus mítines, la gente aplaudía frases como: queremos ser libres, no esclavos de lo políticamente correcto. Para muchos, especialmente hombres jóvenes, esto era un soplo de aire fresco. En las redes sociales empezaban a surgir memes. Vox dice lo que todos pensamos. En un país donde el PP se movía con cautela y Ciudadanos intentaba ser todo para todos,
Vox eligió ser un martillo. No te atrae, aunque sea un poco, alguien que no teme romper el molde. El punto de inflexión llegó en diciembre de 2018. Las elecciones andaluzas, un terreno dominado por el PSOE durante décadas, estaban a la vista. Vox, que apenas tenía un puñado de votos en elecciones anteriores, se lanzó con todo. Sus carteles, con eslóganes como «Recuperemos España», llenaban las carreteras. Sus vídeos en YouTube, con Abascal hablando directo a la cámara, se compartían como fuego. Y entonces el milagro. Vox sacó 12 escaños, convirtiéndose en la llave del gobierno regional. Andalucía, la tierra roja del socialismo, había dado un giro. En los bares de Cádiz la gente brindaba, en los de Sevilla otros maldecían. ¿Qué estaba pasando? Este fue el momento en que Vox dejó de ser un chiste. La chispa del descontento, Cataluña, la economía, la desconfianza, el hartazgo con lo progre, había prendido. Pero, ¿qué los hacía diferentes? No era solo rabia, era una identidad. Vox no solo quería votos, quería redefinir qué significa ser español. Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, esa identidad toma forma, y no es lo que todos esperaban. Imagina una plaza abarrotada, banderas españolas ondeando como un mar rojo igualda, y un grito que corta el aire: ¡Viva España! No es un desfile militar, no es una fiesta nacional, es un mitin de Vox, y la energía es eléctrica. Estamos en 2019, y este partido que hace apenas unos años era un susurro, ahora ruge con una identidad clara, definida por el nacionalismo y un orgullo sin complejos. Pero ¿qué significa ser español para Vox, y por qué conecta con tantos? Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo un partido construyó su alma en torno a una bandera, y lo que eso revela sobre España. Cuando Vox irrumpió en Andalucía en 2018, no solo trajo votos, trajo un mensaje que resonaba como un tambor. España primero, decían, y no era solo un eslogan, era una declaración de guerra contra todo lo que, según ellos, debilitaba al país. En el corazón de su identidad estaba el nacionalismo, pero no uno cualquiera. Este era un nacionalismo que miraba al pasado con nostalgia y al futuro con desafío. Santiago Abascal, con su voz grave y su bandera siempre cerca, hablaba de una España eterna, una nación que no se disculpa por su historia, que no se arrodilla ante el multiculturalismo ni la globalización. Imagina estar en un pueblo de Extremadura, donde la vida es dura y las noticias hablan de todo menos de ti. ¿No te engancharía alguien que dice, tu país es grande, y tú eres su fuerza? Aquí va un microgancho. Este nacionalismo no era solo sobre fronteras, era sobre emociones. Vox pintaba un cuadro de España como una familia amenazada, un hogar que necesitaba protección. Hablaban de la Reconquista, de los reyes católicos, de una historia épica que, según ellos, los colegios ya no enseñaban. En sus mítines las banderas no eran solo tela, eran símbolos de resistencia. No dejaremos que nos quiten lo nuestro, decía Abascal, y la multitud estallaba. Para muchos, era un recordatorio de algo que sentían perdido, el orgullo de ser español sin pedir perdón. ¿Pero qué significa lo nuestro? Para Vox, era la lengua, la cultura, la unidad, y sí, también las tradiciones como la tauromaquia o las procesiones de Semana Santa. ¿Crees que amar tu historia es retroceder, o es avanzar con raíces? El independentismo catalán fue el combustible perfecto. Vox no solo criticaba a los separatistas, los convertía en el enemigo perfecto. Cataluña es España, y no se negocia, proclamaban. En sus vídeos, mostraban imágenes de manifestaciones independentistas, urnas ilegales, banderas esteladas, y luego cortaban a Abascal con una bandera española, prometiendo mano dura. Esto calaba hondo en lugares como Aragón o Castilla, donde la gente veía el desafío catalán como una afrenta personal. En un bar de Toledo, un albañil decía, «No quiero que mi país se rompa», y Vox es el único que lo dice claro. Pero aquí va otro microgancho. No todos los que ondeaban la bandera española eran nostálgicos del franquismo. Muchos eran jóvenes, hartos de un país que parecía avergonzarse de sí mismo. ¿No te atraería un mensaje que te dice, levanta la cabeza, tú vales? La identidad de Vox también se forjó en la lucha contra lo que llamaban la dictadura progre. En un momento en que España debatía leyes de igualdad, derechos LGTB o memoria histórica, Vox se plantó como un dique. No queremos que nos digan cómo pensar, cómo hablar, cómo vivir, decían. Su discurso era simple: la familia tradicional, el cristianismo, la soberanía nacional. Pero no era solo para abuelos conservadores. En las redes, Vox conectaba con memes, vídeos cortos, frases que parecían sacadas de una charla de bar. Si dices que eres español y amas tu bandera, te llaman facha. Nosotros decimos,
Sé facha con orgullo, publicaban. Y funcionaba. En 2019, Vox logró 52 escaños en el Congreso, un salto que hizo temblar a los partidos tradicionales. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Parte de la respuesta está en su simbolismo. Vox no solo usaba la bandera española, la convirtió en un arma. En sus mítines los asistentes no solo aplaudían, cantaban el himno, lloraban, se abrazaban. Era un espectáculo de emoción cruda. En un mitin en Madrid, una mujer de mediana edad con lágrimas en los ojos decía: «Por primera vez siento que alguien defiende lo que amo». Pero no todos veían esa bandera con amor. Para los críticos, Vox estaba resucitando un nacionalismo peligroso, un eco de los años oscuros de Franco. En Barcelona, un estudiante decía: «Esa bandera no me representa, me da miedo». ¿Puede un símbolo unir a un país y al mismo tiempo dividirlo? Vox también sabía jugar con las emociones globales. Se inspiraban en figuras como Trump o Le Pen, pero con un sabor español. Hablaban de globalismo como una amenaza, de Bruselas como un monstruo que diluía la identidad. «Queremos una España soberana, no un peón de Europa», decían. Esto conectaba con los que sentían que la globalización les robaba su mundo. El agricultor andaluz que competía con naranjas marroquíes, el ascenso de Vox, la chispa del descontento 2, el trabajador madrileño que veía su barrio cambiar por la inmigración. Vox no inventó ese sentimiento, lo amplificó. Y aquí va otro microgancho. Cuando sientes que el mundo te empuja, no buscas a alguien que te devuelva el control. Este nacionalismo, envuelto en banderas y orgullo, era la columna vertebral de Vox, pero era más que un sentimiento, era una estrategia. Al abrazar la identidad española, Vox no solo ganaba votos, redefinía la derecha. ¿Qué significaba eso para el PP, para Ciudadanos, para España entera? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo exploramos si Vox es una vuelta al pasado o una nueva forma de rebeldía, y cómo cambió las reglas del juego. Imagina un mitin donde la multitud aplaude a un líder que promete devolver la familia tradicional, la fe y el orgullo patrio. Pero entre el público no solo ves abuelos nostálgicos, hay jóvenes con camisetas ajustadas, tatuajes y teléfonos grabando cada palabra. Estamos en 2019, y Vox está en auge, pero hay una pregunta que flota en el aire. ¿Está este partido restaurando un pasado perdido o inventando una rebeldía nueva, moderna para una España que ya no sabe quién es? Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo Vox juega con el pasado y el presente, y por qué eso los hace tan magnéticos y tan divisivos. Cuando Vox irrumpió en la escena, muchos los etiquetaron rápido: «Son franquistas», decían los críticos, «quieren volver a los años 40». Y no es difícil ver por qué. Sus discursos están llenos de guiños a una España de antaño. La familia de papá, mamá e hijos, la iglesia como pilar moral, la historia de una nación unida bajo una sola bandera. En un mitin en Valencia, Santiago Abascal hablaba de los valores que hicieron grande a España, evocando imágenes de una patria católica, fuerte, sin fisuras. Para muchos esto era un eco directo del régimen de Franco, cuando la unidad era obligatoria y la disidencia, un delito. Imagina ser un jubilado en Toledo, recordando los días en que la vida parecía más sencilla, más ordenada. ¿No te atraería a alguien que promete traer eso de vuelta? Pero aquí va un micro gancho. Vox no solo mira al retrovisor. Hay algo nuevo en su propuesta, algo que huele más a rebeldía que a nostalgia. No son solo los mayores los que llenan sus mítines, son los jóvenes, los que no vivieron el franquismo, los que crecieron con Internet y series de Netflix, System Netflix. Para ellos Vox no era solo un retorno a los valores de antaño, era una reacción visceral contra un mundo que sentían que los estaba dejando atrás. En un país donde lo progresista dominaba el discurso, Vox ofrecía una salida. No te disculpes por ser quien eres. Ese mensaje resonaba con fuerza en un grupo inesperado, la generación Z, chicos de 18 a 25 años que veían en Vox una forma de desafiar un sistema que les parecía asfixiante. ¿Crees que defender la tradición puede ser un acto de rebeldía? Porque eso es exactamente lo que Vox estaba haciendo. Mira su discurso sobre la familia. La familia es la base de la sociedad, decía Javier Ortega Smith, número 2 del partido, en un debate televisado en 2019. Hablaban de proteger el matrimonio tradicional, de fomentar la natalidad, de rechazar lo que llamaban ideología de género. Para sus votantes, esto era un retorno a lo básico, a un orden natural que sentían perdido. En un pueblo de La Mancha, una madre de 3 hijos decía en un mitin: «Quiero criar a mis hijos con los valores de siempre, no con los que me imponen». Pero para los críticos, esto era retroceso puro, antifeminismo, homofobia, un rechazo al progreso. En Barcelona una activista feminista replicaba:
Vox quiere devolvernos a la Edad Media. ¿Quién tenía razón? Depende de a quién le preguntes. Y luego está la religión. Vox no oculta su apego al cristianismo, especialmente al catolicismo, que ven como la raíz moral de España. En sus mítines no es raro ver a Abascal con un crucifijo al cuello, hablando de defender nuestra civilización. En un país cada vez más secular, esto conecta con quienes sienten que su fe ha sido marginada. En una iglesia de Sevilla, un párroco decía a sus feligreses: Vox no es perfecto, pero al menos respeta lo que creemos. Pero aquí va otro microgancho. No todos sus votantes son devotos. Muchos jóvenes ateos apoyan a Vox, no por fe, sino porque ven en su discurso una resistencia a lo que llaman la dictadura de lo políticamente correcto. ¿No es curioso cómo un partido que defiende la tradición puede sentirse tan punk? El rechazo al progresismo es clave. Vox se posicionó contra las leyes de memoria histórica, que buscan reparar a las víctimas del franquismo. No queremos reabrir heridas, queremos mirar adelante, decía Abascal. Para sus seguidores esto era liberar a España de un pasado que los hacía sentir culpables. En un bar de Salamanca, un estudiante de 22 años decía: estoy harto de que me digan que mi país es culpable de todo. Pero para los partidos de izquierda, esto era blanquear una dictadura. En un debate en 2020, un diputado de Podemos acusó a Vox de glorificar el fascismo. La sala estalló en gritos. ¿Es posible defender el orgullo nacional sin resucitar fantasmas? Y aquí está lo que hace a Vox tan único: su capacidad de mezclar lo viejo con lo nuevo. Sus vídeos en YouTube, editados como tráileres de películas de acción, no son los de un partido rancio. Sus mítines, con música épica y luces de estadio, parecen más un concierto que una misa. Hablan de toros y Semana Santa, pero también de libertad de expresión en Twitter. Son tradicionales, sí, pero también rebeldes, rompiendo el molde de la derecha tímida del PP. En 2019, sus 52 escaños en el Congreso mostraron que no eran un chiste. Pero, ¿hasta dónde podían llegar? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, la derecha española se parte en dos, y Vox toma la delantera en una carrera que nadie esperaba. Imagina un tablero de ajedrez donde dos jugadores, siempre los mismos, han dominado durante décadas, moviendo sus piezas con precisión calculada. Ahora visualiza a un tercer jugador, audaz, sin miedo a romper las reglas, que entra y voltea el tablero. Estamos en España, en 2019, y ese jugador es Vox. La derecha, que antes era territorio exclusivo del Partido Popular, se está resquebrajando, y el viejo baile del bipartidismo, ese duelo eterno entre el PP y el PSOE, se desmorona. ¿Cómo logró Vox, un partido que hace poco era solo un rumor, romper el molde y redibujar la derecha española? Quédate conmigo porque aquí es donde el paisaje político de España se parte en dos. Durante años el Partido Popular fue el rey indiscutible de la derecha. Desde los tiempos de José María Aznar hasta Mariano Rajoy, el PP era el refugio de los conservadores, empresarios de Madrid, agricultores de Castilla, familias católicas de Navarra. Eran la apuesta segura, el partido de traje y corbata, el que prometía estabilidad económica, valores tradicionales y una España unida. Durante décadas el sistema bipartidista funcionó como un reloj. El PP y el PSOE se alternaban el poder, mientras los votantes sabían exactamente qué esperar. Pero en los años 2010, ese reloj empezó a fallar. La crisis económica, los escándalos de corrupción, el desafío catalán, todo golpeó al PP como un martillo. ¿Te imaginas confiar en un partido que parece no entender tu rabia? La corrupción fue el primer clavo en el ataúd. Casos como Gürtel, donde dirigentes del PP fueron pillados embolsándose millones en sobornos, llenaban los titulares. En los bares de Valencia la gente murmuraba: ¿para esto pagamos impuestos? Mariano Rajoy, con su estilo calmado, intentaba apagar el fuego, pero sus promesas de limpieza sonaban vacías. Y luego llegó el 2017, con el referéndum catalán. Para muchos votantes del PP, la respuesta de Rajoy, aunque dura, fue tibia. Aplicó el artículo 155, intervino Cataluña, pero no pudo evitar que las imágenes de urnas ilegales y banderas esteladas quemaran los corazones de quienes veían a España como una familia indivisible. ¿Por qué no paran esto de una vez?, preguntaba un taxista en Zaragoza. Aquí va un microgancho. Cuando sientes que tu país se desangra, no buscas a alguien que prometa coser las heridas con mano firme. Entra Vox. Mientras el PP titubeaba, Vox entró con un mensaje claro: no negociamos con España. Santiago Abascal no hablaba como un político pulido, hablaba como alguien que comparte tu mesa en un bar. En mítines en plazas de Málaga o Valladolid, decía: no necesitamos pedir perdón por ser españoles.
Ese mensaje directo, sin filtros, empezó a robarle votantes al PP. Pero no solo al PP. Ciudadanos, el partido que en 2015 parecía la gran esperanza de la derecha moderna, también empezó a desangrarse. Ciudadanos con Albert Rivera había intentado ser todo para todos, liberal progresista en lo económico, duro contra el independentismo, pero su ambigüedad los mató. En un mitin en Barcelona, Rivera ondeaba la bandera española, pero en Madrid hablaba de modernidad europea. La gente empezó a cansarse. ¿Quiénes son estos tipos?, decían. Decían Vox, en cambio no dudaba. Su bandera era una sola, y la ondeaban sin complejos. Aquí va otro micro gancho. Vox no solo robó votantes, cambió las reglas. En 2018, su irrupción en Andalucía, con 12 escaños, fue un terremoto. Por primera vez el PP tuvo que pactar con ellos para formar gobierno. En los despachos de Génova, la sede del PP, el pánico se instaló. Hemos creado un monstruo, confesaba un exdiputado popular. Vox no solo estaba ganando escaños, estaba obligando a la derecha a moverse a su terreno. El PP, que antes evitaba hablar de inmigración o feminismo por miedo a ser incorrecto, empezó a endurecer su discurso. En 2019, cuando Vox logró 52 escaños en el Congreso, el mensaje era claro: la derecha ya no era solo del PP. ¿Crees que un partido puede cambiar el juego sin sentarse en el trono? Pero no todo era triunfo. Vox enfrentaba críticas feroces. La izquierda los tildaba de fascistas, los medios, de peligro para la democracia. En un debate en TV, un periodista preguntó a Abascal: ¿no están resucitando un pasado que España quiere olvidar? Él respondió: no miramos atrás, miramos a los españoles que están hartos. Esa respuesta cortante resonaba con los que sentían que el PP los había abandonado. En un pueblo de Albacete, un agricultor de 40 años decía: el PP habla de economía, Vox habla de mi orgullo, pero en las ciudades como Barcelona o Bilbao, muchos veían a Vox como una amenaza. Esto no es patriotismo, es odio, decía una profesora en un foro en Valencia. La derecha se partía, y España con ella. El fin del bipartidismo no fue solo político, fue cultural. Vox obligó a todos a elegir bando. El PP tuvo que decidir: imitar a Vox o marcar distancia. Ciudadanos, atrapado en el medio, se desinfló, pasando de 40 escaños en 2019 a apenas 10 en 2020. Vox, mientras tanto, crecía, alimentado por un electorado que quería respuestas claras, no medias tintas. Pero ¿cómo lograron conectar tan rápido, especialmente con los más jóvenes? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo las redes sociales y una generación furiosa dan a Vox un megáfono que nadie vio venir. Imagina un vídeo en TikTok. Un joven con gorra, mirando a la cámara, dice con una sonrisa desafiante: no me van a callar, soy español, y lo digo con orgullo. En los comentarios, cientos de corazones y banderas rojigualdas. Esto no es un influencer cualquiera, es un eco de Vox, un partido que ha convertido las redes sociales en un campo de batalla y a los jóvenes en sus soldados más inesperados. Estamos en 2020, y Vox no solo está ganando escaños, sino corazones y pantallas. ¿Cómo lograron conquistar a una generación que parecía destinada a ser progresista? Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo Vox usó memes, vídeos y rebeldía para cambiar las reglas del juego. En un mundo donde la política tradicional se hacía en mítines y debates televisados, Vox entendió algo que los demás tardaron en ver. Las redes sociales son el nuevo megáfono. Mientras el PP enviaba comunicados de prensa y Ciudadanos hacía campañas con carteles serios, Vox se lanzó a YouTube, Instagram y sí, TikTok. Sus vídeos eran puro espectáculo, música épica, imágenes de banderas ondeando, frases cortantes como «España no se rinde». En uno de 2019, Santiago Abascal, montado a caballo en un campo andaluz, decía: no dejaremos que nos roben nuestra tierra. El vídeo tuvo millones de visitas. Imagina ser un chaval de 18 años, aburrido en tu cuarto y ver eso. ¿No te daría un subidón? Aquí va un micro gancho. No eran solo vídeos bonitos. Vox sabía hablar el idioma de Internet. Sus memes, rápidos y mordaces, se burlaban de lo políticamente correcto. Un meme típico, una imagen de un toro embistiendo un arco iris, con el texto Vox 1 Progres 0. En Twitter, sus hashtags como España Viva se volvían virales. En TikTok, jóvenes subían vídeos bailando con banderas españolas o parodiando a políticos de izquierda. Es como si Vox hablara como mis amigos, decía un estudiante de Murcia, de 20 años, mientras compartía un vídeo de Abascal riéndose de un diputado de Podemos. ¿Crees que un partido puede ganar elecciones solo con memes? Vox estaba demostrando que sí.
Pero el verdadero golpe maestro fue con los jóvenes, especialmente los hombres de la generación Z. En un país donde el desempleo juvenil rondaba el 40% en 2019, muchos chicos se sentían atrapados. No tenían trabajo, no tenían casa, y las noticias les decían que eran privilegiados por ser hombres. «Privilegiado yo, si no tengo ni para salir un viernes», se quejaba un repartidor de 23 años en Madrid. Vox les dio una narrativa. No eres el problema es un sistema que te ignora. Hablaban de proteger empleos para los españoles, de rechazar leyes que según ellos demonizaban a los hombres. En un mitin en Valencia, Javier Ortega Smith dijo: «No queremos chicos avergonzados de ser chicos». La multitud llena de veinteañeros rugió: «¿No te haría sentir visto a alguien que parece entender tu frustración?». La generación Z no solo veía a Vox como un partido, lo veía como una rebelión. En las universidades donde el discurso progresista dominaba, apoyar a Vox era como llevar una camiseta punk en los años 70. «Si digo que voto a Vox, mis profes me miran como si fuera un delincuente», reía un estudiante de ingeniería en Zaragoza, pero ese rechazo los hacía sentir más fuertes. En las redes, grupos de Telegram y foros como Forocoches se convirtieron en refugios para estos jóvenes. Ahí compartían memes, vídeos de Abascal o frases como «No soy facha, soy libre». Vox no solo les daba un mensaje, les daba una comunidad. ¿No es eso lo que todos buscamos en un mundo que se siente roto? Pero no todo era tan sencillo. Las redes también eran un campo de batalla. Mientras Vox ganaba seguidores, los ataques llovían. En Twitter, activistas de izquierda los acusaban de xenofobia, de machismo, de resucitar el franquismo. Un vídeo de Vox sobre inmigración, con imágenes de vallas en Ceuta, fue denunciado por discurso de odio. Pero cada crítica parecía fortalecerlos. «Cuanto más nos atacan, más crecemos», tuiteó Abascal en 2020. Y tenía razón. En las elecciones de noviembre de 2019, Vox pasó de 24 a 52 escaños en el Congreso. Las redes no solo amplificaban su mensaje, lo convertían en un movimiento. Aquí va otro microgancho. Cuando te dicen que estás equivocado por sentir orgullo, ¿no te dan ganas de gritar más fuerte? No todos los jóvenes de Vox eran rebeldes digitales. En los pueblos chicos de zonas rurales, hijos de agricultores o albañiles, veían en Vox una defensa de su mundo: la caza, los toros, las fiestas patronales. «En mi pueblo ser de Vox es ser normal», decía un mecánico de 19 años en Soria. Pero en las ciudades el rechazo era feroz. En Barcelona, un estudiante que llevaba una pulsera con la bandera española fue increpado por sus compañeros. «Vox no es libertad, es odio», le gritaron. La polarización crecía y las redes la alimentaban. ¿Puede un partido unir a una generación mientras divide a un país? Vox entendió que las redes y los jóvenes eran su arma secreta. Pero su rebeldía no se quedaba en likes y retweets, era parte de un plan más grande para redefinir la derecha. Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo esa lucha se centra en un enemigo claro: el progresismo, y Vox no va a retroceder. Imagina un debate en televisión. Las luces brillan, los políticos gritan, pero un hombre con una bandera española en la solapa calla a todos con una frase: «Basta de dividirnos, es hora de ser libres». Ese hombre es de Vox, y su mensaje, un martillo contra lo que llaman progresismo, ha cambiado la cara de la derecha española. Estamos en 2021, y Vox no solo es un partido, es una revolución que promete una nueva identidad para España. Pero ¿es esta una lucha por la libertad o un eco de un pasado que nunca se fue? Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo Vox se enfrentó al mundo moderno, conquistó poder y dejó a España preguntándose quién es. Vox no solo irrumpió en la política, irrumpió en los corazones de quienes sentían que España estaba perdiendo su esencia. Su guerra contra el progresismo era su arma más afilada. En un país donde leyes de igualdad de género, derechos LGTB y memoria histórica dominaban el debate, Vox dijo para. Su discurso era claro: no queremos ideologías impuestas, queremos volver a lo que funciona. Hablaban de la familia tradicional, de la libertad de expresión, de una España que no se arrodilla ante lo políticamente correcto. En un mitin en Madrid, Santiago Abascal gritaba: «No nos callarán con etiquetas, somos la voz del pueblo». La multitud rugía. Imagina ser un padre en Toledo, cansado de que te digan cómo educar a tus hijos. ¿No te engancharía a alguien que promete devolverte el control? Aquí va un microgancho. Su lucha no era solo contra leyes, era contra una forma de pensar. Vox se posicionó como el antídoto al woke. Criticaban las leyes de violencia de género, diciendo que demonizaban a los hombres. En 2019, propusieron derogarlas, argumentando que dividían a la sociedad.
En un bar de Granada, un camarero de 30 años decía: «No estoy contra las mujeres, estoy contra leyes que me tratan como sospechoso». Pero las feministas en marchas masivas del 8 de marzo replicaban: «Vox nos quiere en casa, no en las calles». La polarización era un incendio. ¿Crees que cuestionar el feminismo es defender la igualdad o atacar el progreso? Su rechazo a la memoria histórica era igual de incendiario. Vox se negaba a condenar el franquismo sin matices, diciendo que reabrir heridas del pasado divide a España. En 2020, Abascal tuiteó: «No pediremos perdón por nuestra historia». Para sus votantes, esto era un alivio. En un pueblo de Salamanca, un agricultor de 60 años decía: «Mi padre luchó por Franco, y no era un monstruo, ¿por qué tengo que avergonzarme?». Pero para la izquierda, esto era inaceptable. En un debate en el Congreso, un diputado de Podemos llamó a Vox herederos de la dictadura. Los gritos llenaron la sala. ¿Es posible hablar de historia sin pelear por ella? Pero Vox no solo hablaba, actuaba. En 2019, sus 52 escaños en el Congreso los convirtieron en la tercera fuerza política. No gobernaban, pero influían. En Andalucía, Murcia y Madrid, pactaron con el PP y Ciudadanos para formar gobiernos autonómicos. En Castilla y León, en 2022, Vox entró en el gobierno regional, con cargos como la vicepresidencia. Sus políticas empezaron a tomar forma: recortes a subvenciones para colectivos LGTB, menos énfasis en la memoria histórica, más apoyo a tradiciones como la tauromaquia. En Valladolid, un concejal de Vox dijo: «No imponemos, protegemos lo nuestro». Pero en Barcelona, una activista respondía: «Lo vuestro no es lo mío». ¿Puede un partido gobernar para todos cuando su bandera divide? Las redes sociales mantuvieron el fuego encendido. En TikTok, vídeos de Vox con frases como «España no se rinde» sumaban millones de reproducciones. Jóvenes, especialmente chicos, compartían memes burlándose de la dictadura progre. En un campus de Valencia, un estudiante de 21 años decía: «Vox me da voz, los demás me dicen cómo pensar». Pero el rechazo era igual de fuerte. En Twitter, hashtags como StopVox trendingaban tras cada polémica. En 2021, un mitin de Vox en Vallecas fue atacado con piedras. «No queremos su odio aquí», gritaban los vecinos. ¿Es Vox un movimiento de resistencia o una chispa de violencia? Aquí va otro microgancho. El éxito de Vox no era solo español. Se inspiraban en Trump, Le Pen, Orbán, y a su vez inspiraban a otros. En Europa, partidos de derecha radical los veían como un modelo. En un foro en Varsovia, Abascal fue aplaudido por decir: «No dejaremos que Europa pierda su alma». Pero en España, muchos temían que ese alma fuera un código para algo más oscuro. En las elecciones de 2023, Vox perdió escaños, cayendo a 33, pero su influencia no se desvaneció. El PP, bajo Alberto Núñez Feijóo, adoptó un tono más duro, copiando a Vox para recuperar votantes. ¿No es irónico que un partido pequeño pueda mover a los gigantes? Entonces, ¿qué es Vox? ¿Un regreso a un pasado autoritario o una nueva derecha que da voz a los olvidados? Quizás es ambas cosas, o ninguna. Vox no creó la rabia, la canalizó, no inventó la división, la amplificó, pero al hacerlo obligó a España a mirarse al espejo. En los bares de Cádiz, en las plazas de Bilbao, en los chats de Telegram, la gente sigue discutiendo: ¿es Vox el futuro o un eco de lo que dejamos atrás? ¿Y tú, qué ves? ¿Un país que se reinventa o uno que se pierde en sus sombras? Esta no es una respuesta, es una invitación a seguir preguntando: ¿quién queremos ser?